Las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más y como siempre, como cada lunes, un lunes que despertamos con Jesús. Gracias al pastor Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Gracias a Dios, perfecto. De maravilla. Me alegro. Así es como tenemos que contestar, de maravilla. Lo decimos muchas veces, ¿no, pastor? Lo decimos muchas veces y lo hemos repetido yo en casi todos los programas. Nos quejamos de vicios. Estamos bendecidos, más que bendecidos, ¿no? Estamos bendecidos. Mira, hoy mismo hablaba con un amigo que tenemos en común, con David Oreste. Ajá. Y decíamos por diferentes cosas, no sé por qué llevó la conversación ahí, que decíamos que qué pena que a veces nos acostumbramos a la bendición de Dios y ya no la valoramos, ya no nos sentimos como en esa, o sea, pensamos como que Dios está obligado a mantenernos en esta bendición y eso hace que ya no la valoremos. Correcto. Hubo un pastor, un maestro, te estoy hablando hace unos cuantos siglos, se llamaba Matthew Henry, que por cierto tiene un comentario bíblico de lo mejorcito que hay, que él decía que la bendición tiene un peligro, el peligro de la bendición, decía él, y es el acostumbrarte a estar bendecido y pensar que ya es tu derecho estar en estas condiciones. Entonces siempre hay que decir, gracias a Dios que me encuentro así, estamos más que bendecidos. Totalmente, pastor. Bueno, empecemos hablando, si le parece, acerca del último culto realizado en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable las 6, por favor. Exactamente, bueno, ahí estuvimos compartiendo la palabra y nos basábamos en un pasaje, creo, muy conocido por todos, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, desde el versículo 57 en adelante, donde el Señor está caminando, está en un proceso donde ya está caminando hacia Jerusalén. Él no va como el resto de la gente a participar de una fiesta, en este caso la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían 3 fiestas principales donde estaban obligados literalmente a subir a Jerusalén a celebrar. Una de ellas era la Pascua. Así que todos los judíos que estuviesen en diferentes zonas tenían que ir a Jerusalén en estos días. Y Jesús estaba yendo, pero él tenía otro propósito. Él no iba a pasar unos días de alegría, unos días en familia. Él ya sabía que iba a morir. Él estaba subiendo hacia Jerusalén a morir en aquella cruz por amor, por ti, por mí, por toda la humanidad. Tanto es así que unos versículos anteriores decía que Jesús para subir a Jerusalén tuvo que afirmar su rostro. Otras versiones dicen tuvo que llenarse de valor, de coraje y como un hombre emprender ese camino. Y decía antes de meternos Antes de continuar, perdón que lo corte, sí. Qué duro tiene que ser. Sinceramente, el saber lo que va a pasar, cómo va a pasar y cómo lo vas a superar. Duro no, durísimo. Incluso yo, precisamente yo también hacía ese hincapié el domingo en la iglesia y le decía a los asistentes, a los miembros de la iglesia, yo le decía, no tratemos de espiritualizar lo que no es. O sea, no imaginemos a un Jesús gozoso yendo a la cruz, a un Jesús alegre yendo a la cruz. No, Jesús estaba preocupado. Tanto es así que en un momento dado, horas previas o instantes previos a su arresto en el huerto de Getsemaní, él le dijo a sus discípulos, por favor, oren por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. Estaba agonizando literalmente y llegó un momento incluso que llegó a sudar sangre. Esto tiene una explicación médica de cuando estás bajo un estrés muy fuerte, bajo un estrés demasiado intenso, eso tiene que salir por alguna parte y se van rompiendo unos pequeños vasos sanguíneos que hay en la frente y da la impresión, no está sudando sangre, pero da la impresión de que suda sangre. Y incluso el Señor en ese huerto le llegó a decir algo tremendo al Padre en oración. Le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa en la Biblia representa la ira, ¿verdad? Si es posible, le dijo, que pase de mí esta copa. Le está diciendo, si es posible, no ir a la cruz. Pero, dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el Señor tuvo que ser muy duro para él morir en la cruz, por supuesto que sí, y enfrentar eso sabiendo a lo que ibas, teniendo la posibilidad de evitarlo, pero aún así afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Y entonces, basándome en eso, decía que al final ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es un camino de sacrificio, es un camino, como vemos aquí en el Señor, un camino duro, un camino bastante estrecho. El propio Señor Jesucristo ya nos adelantó, ya nos ha dicho desde el principio que el camino del Señor, el camino del Evangelio es un camino estrecho, angosto, incómodo. Ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la palabra, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces tenemos que entender que el cristianismo o el Evangelio es un camino muy estrecho. Estrecho, que a veces se estrecha tanto que es incómodo e incluso te puedes llegar a plantear de no, o sea, vale la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque a veces la cosa se pone muy difícil.
Y este es el evangelio que uno tiene que predicar, un evangelio de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso. Y decía que qué triste que hoy en día, en algunas, no voy a decir ni muchas, en algunas iglesias en todo el mundo se está predicando un evangelio totalmente falso. Hay quienes dicen que es un evangelio light. No sé si has escuchado esa expresión. No. De evangelio light, pero yo no creo en eso, un evangelio light. Yo creo en un verdadero evangelio, y si no es un verdadero evangelio, es un evangelio falso. Porque light se denomina algo que es light cuando tú puedes cambiar una de las sustancias del producto general, pero sigues manteniendo ese producto. Ponía el ejemplo de los refrescos. Tú le reduces el azúcar, sigue siendo el mismo producto, pero es light. No, el evangelio no. El evangelio no está abierto a cambios. El evangelio no se le puede cambiar, dice la Biblia, ni una coma, ni una tilde, ni una jota. No hay que endulcorarlo, ¿no? Exactamente, ni quitar ni añadir. Pablo llegó a decir, si alguien, así sea un ángel del cielo, os predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Significa eso, que están en maldición esa gente que se inventa un evangelio, que reduce el evangelio, porque hoy en día pues hay mensajes, predicaciones, predicadores, iglesias que, bueno, que lo que escuchas son más bien mensajes motivacionales. Hay muchas palabras que, por ejemplo, empodérate, posiciónate, todo este tipo de cosas. Yo declaro, yo decreto, yo ato, todo este tipo de cosas. Yo creo. Que la Biblia no recoge en absoluto. Y después una serie de cosas que no vale la pena ni nombrarlas, que no vale la pena. ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Ya no es el daño que se está haciendo a aquellos que creen en este falso evangelio, sino que esta cultura ya se ha metido en prácticamente todas las iglesias, de tal manera que cuando tú presentas el verdadero evangelio, que es un evangelio de sacrificio, de esfuerzo, de compromiso, la gente que hace lo rechaza. Es muy fuerte el evangelio. Duras son estas palabras, le dijo Pedro al Señor. ¿Quién puede escuchar esto? ¿Quién puede soportar? Y el Señor le dijo, mira Pedro, ahí tienes la puerta. De la misma manera que estos se han ido, tú también te puedes ir. Pero Pedro dijo, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde voy a ir yo? Es verdad que a veces el camino se pone estrecho, pero ¿y dónde voy a ir yo ahora que te he conocido? ¿Dónde voy a ir? Entonces, cuando uno predica el verdadero evangelio, hay mucha gente que lo rechaza porque al oído es más agradable el otro. El que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer de ti algo grande, Dios quiere ungirte, o sea, un montón de cosas que al final tú dices, no, esto no es el verdadero evangelio. Esto no es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Y bueno, y me enfocaba en que Jesús yendo a la cruz, yendo en ese, como tú decías, en un camino, en una decisión difícil, complicada, sí, en una situación que sabes lo que vas a sufrir, porque encima es una muerte agónica. La peor de la muerte es la muerte de la cruz. Pablo, si no me equivoco, fue a los Filipenses cuando dijo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y aclara, y muerte de cruz, porque no era lo mismo morir que morir como murió Jesús. Era una agonía terrible lo que el Señor sufrió. Tortura. Literalmente, una tortura lo que sufrió el Señor. Pero a pesar de que sabía lo que tenía que enfrentar, en ese camino siguió haciendo la obra de Dios. Es algo maravilloso. Y es cuando encontramos estos pasajes de Lucas capítulo 9, versículo 57, donde tiene un encuentro con 3 personas, con 3 hombres en este caso. 3 hombres que 2 de ellos se ofrecen a seguirlo y uno de ellos es llamado por el Señor. Bueno, ahí sí ya me detuve, ahí basé un poco toda la enseñanza hablando de estos 3 personajes. El primer personaje lo encontramos que es el que le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Yo te voy a seguir. Nadie le dijo nada. El Señor no le ofreció nada, no le dijo nada, pero él voluntariamente parece que estaba muy contento, muy emocionado, muy ilusionado. Señor, a donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Jesús no le dijo que no, pero le dijo, mira, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen donde recostar su cabeza, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo no sé qué estás buscando tú de mí, en otras palabras le estaba diciendo Jesús a este hombre, pero no es tan fácil como parece. Jesús le puso los puntos sobre las is rápidamente. Le dijo, no lo rechazó, pero le dijo las condiciones. Esto no es tan fácil. Quizás este hombre se había ofrecido tan animosamente, puede decirse, con tanto ánimo, porque había visto las multitudes que movía Jesús, había visto los milagros, había visto la multiplicación de los alimentos, qué sé yo cuántas cosas había visto, y quizás eso le deslumbró y lo motivó, y yo te seguiré, pero a la hora de la verdad esa persona cayó en el olvido. Nunca más se habla de esta persona en la Biblia. Y yo comparaba a este hombre con los emocionales, con esas personas que dicen, Señor, yo voy a estar contigo por siempre, pero a la primera de cambio dice, bueno, ¿y dónde están? O sea, gente que viene, pastor, cuenta conmigo para lo que sea. Ah, bueno, sí, pues mira, vamos a hacer esto. No, que hoy no puedo.
No, que mañana no. Bueno, en la próxima semana. No, es que mira, es que los emocionales. Gente de emoción, pero gente sin acción, decía yo. Y esto hay que tener cuidado porque al final uno tiene que entender que el Señor demanda sacrificio, demanda esfuerzo, demanda compromiso. Y esto nosotros todos lo tenemos que tener muy claro. De hecho, explicaba lo que significa la palabra discípulo. La palabra discípulo significa literalmente aprendiz, es una persona que quiere aprender, pero también se enlaza con la palabra disciplina. Un discípulo del Señor tiene que ser una persona disciplinada para aprender. Una persona que prioriza las cosas del Señor. Una persona que, si estás alegre, bien, Señor, te seguirá donde quiera que vayas, pero si estoy mal, también, Señor, voy a seguirte. Porque es verdad que la Biblia no dice qué pasó con esta gente, no dice si respondieron que sí o no al llamado, no sabemos, pero ya la línea general de la Biblia, donde se nos enseña que esas personas que siguieron a Jesús, se sigue hablando de ellas, como es el caso, por ejemplo, de los apóstoles, que la Biblia guarde silencio ya después de estos 3 hombres, nos da a entender que los 3 dijeron no. No estoy dispuesto yo a eso. O sea, Señor, yo quizá pensaba que contigo la vida iba a ser cómoda y ahora me estás diciendo que seguirte es no saber si voy a tener dónde reposar la cabeza. Que no voy a tener comodidad, efectivamente. De hecho, David, no sé si sabes, una curiosidad bíblica, no tiene nada relevante ni nada importante, pero la palabra comodidad, ni ninguna de sus derivados sale en la Biblia. Nunca, ni de Génesis, no, esa palabra no existe en la Biblia, comodidad no. Ahora, la Biblia habla de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso, pero de comodidad, no, en absoluto. No habla para nada. Silencio total, pero ni esa palabra ni ninguno de sus derivados. Porque ya Dios creo que nos está dando un mensaje con lo que calla. Sabes que se puede hablar con las palabras y con el silencio, ¿verdad? Creo que Dios nos está dando un mensaje sin decir esta palabra comodidad, de que en el reino de Dios no vamos a encontrar comodidad. Vamos a encontrar paz y seguridad, que es diferente, pero no comodidad. La orden que Dios le dio, por ejemplo, a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo todos los días, pero esfuérzate y sé valiente. El segundo hombre, ese segundo encuentro que tiene Jesús cuando está caminando hacia la cruz, sin embargo, sí fue llamado por Jesús. No fue alguien que se ofreció, como es el caso del primero, sino que algo, no me digas el qué porque no te sabría responder, pero algo vio Jesús en él que le dijo esta palabra: sígueme. Esa misma palabra que le dijo a Mateo en su día, que ya hablábamos de ella, esta palabra en una cultura judía está diciendo: deja todo lo que eres, todo lo que tienes para ser mi discípulo, como un rabino. Jesús era un maestro, un rabino, como se decía en aquella entonces, un raboni, ¿verdad? Entonces, que un rabino te diga sígueme, te está diciendo: vas a ser mi aprendiz, vas a ser mi discípulo. Era un honor. Déjalo todo, exactamente, pero era un honor, pero un compromiso. Claro. Tenías que dejarlo todo. O sea, para ser tu aprendiz de un rabino, no era que podías compaginar una vida secular con la espiritual. No, era dejarlo todo para seguir los pasos de tu rabino. Entonces Jesús le dice: sígueme, y él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta expresión, deja que primero entierre a mis padres, no significa que los padres estuviesen muertos y tenía que ir a celebrar el velatorio, no, ni mucho menos, sino que en la cultura judía los hijos estaban obligados por reputación a asistir al funeral de sus padres. Da igual si te encontrabas en la otra parte del planeta, si tu padre moría, tú tenías que asistir. Da igual si te hablabas con tus hermanos o no, da igual, eso no pasa nada, tú tenías que Hoy estar. en día sigue eso así, pastor. Pues fíjate, no lo sé, no sé si esta cultura en el mundo judío es tan así. No te sabría responder. Si te respondo me lo inventaría, no lo sé. Se lo voy a preguntar a mi pastor, que para el mundo judío y para la cultura judía es un entendido, y la próxima semana, si quieres, te respondo en esto. Perfecto, sí. Pero prefiero quedar de ignorante a quedar de listillo y que no sea así. Te soy honesto, no lo sé. Pero sé que en aquella cultura era así. Probablemente continúe así, porque los judíos son muy estrictos para sus normas. Pero entonces él le dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que haga esto. Y yo comparaba a este discípulo con aquellos que siempre tienen alguna excusa. Con aquellos que saben que tienen que tomar una decisión, pero siempre tienen algo por delante. Sí, Señor, yo haré, pero deja que acabe este proyecto, deja que salga de esto, deja primero que me case, deja primero excusas. Porque al final de cuentas son excusas. Y comparaba pues esto, ¿no? Con este hombre que sabe que tiene que tomar una decisión, que sabe que es Dios mismo quien le está demandando una decisión, pero sigue poniendo excusas.
No, ya mañana, no te preocupes que en unos días ya me comprometo, no te preocupes que ya haré. Y ponía el ejemplo y decía, bueno, esta persona a mí me recuerda, este discípulo al final, a Faraón. Faraón, aquel gobernante, ¿verdad? El mandamás del imperio egipcio. Cuando Dios envía las plagas, una de ellas era la de las ranas, creo que ya hemos hablado aquí de eso. Sí. Y él sabía que el Dios de Moisés tenía poder para eliminar todas las ranas. Y llama a Moisés, Moisés, dígnate a orar, ora a tu Dios para que quite las ranas. Y Moisés le dice, claro que sí, por supuesto, dígnate a decirme cuándo quieres que ore y las quitamos ahora mismo. Y no me preguntes tampoco por qué, pero Faraón dice, mañana. ¿Cómo mañana? O sea, me has llamado, vamos a tomar la decisión ahora. ¿Por qué quieres estar un día más mal? ¿Por qué quieres estar en esta condición? No, ya mañana cambiaré. Bueno, este representa a este discípulo. Deja primero que entierre a mis padres, ¿verdad? Es el que siempre tiene algo por delante del Señor. Y yo le decía a la iglesia, mira, tengan cuidado con el mañana porque el mañana no está garantizado. Y les decía, que es lo mismo que le digo a todos los que escuchan el mensaje o esta entrevista. Les voy a dar un consejo sin que me lo pidan y sin quizás ser yo nadie para darlo, pero el consejo es el siguiente: si tienen la oportunidad de servir al Señor ahora, háganlo. Si a ustedes Dios les ha abierto las puertas en cualquier área, háganlo. La Biblia dice, si hoy escuchara su corazón, si hoy escuchara su voz, no endurezcas tu corazón. Y luego, bueno, hubo un tercer hombre que también se ofreció voluntariamente. Recordemos que el primero se ofreció, Señor, yo te seguiré donde quiera que vaya. El Señor le dijo, tranquilo que yo no tengo ni siquiera donde recostar la cabeza. El segundo fue llamado por Jesús, sígueme, sí Señor, pero deja primero que entierre a mis padres. Y el tercero también fue un ofrecido, una persona que nadie le llamó, pero él se quiso meter en esto. Y le dijo, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí sí que iba al grano en la predicación, en la enseñanza, y decía, esta es la típica persona que quiere servir al Señor con sus normas. Quiere seguir al Señor, quiere servir al Señor, quiere entregar su vida al Señor, pero poniendo Él las condiciones. Señor, yo te seguiré. Y ahí sale la palabra nefasta, la que nunca deberíamos tener para el Señor. Pero deja primero, no. Y el Señor le dice, mira, no te lo lleves a lo personal, pero esto es para ninguno que quiera meterse en esto y mira hacia detrás, es apto para ser discípulo mío. Y me ponía serio, toda la predicación es seria, pero quería hacer mucho hincapié, mucho énfasis en esto, de que al final las condiciones las pone Dios. Dios no se presta a sentarse a negociar con nosotros como si fuera un contrato de trabajo, ¿verdad? Bueno, yo quiero esto, tú quieres esto, vamos a llegar a un acuerdo. No, aquí las condiciones las pone Dios. Aquí quien habla y quien ordena y quien dice todo es Dios. Y yo decía, ¿tú sabes por qué Dios pudo bendecir tanto a Abraham? Intenté explicar esto con la vida de Abraham. ¿Por qué Dios pudo bendecir tanto en Abraham? Porque hay un versículo que se encuentra en Génesis capítulo 26, versículo 5, que dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Te das cuenta? Dios pudo bendecir a este hombre porque oyó su voz y guardó todo lo que él dijo, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos. Es Dios quien habló en todo momento. Incluso fui un poco más allá. Le desafiaba a la iglesia a decirme cuándo fue que Abraham habló por primera vez. En la historia bíblica, ¿cuándo se escucha por primera vez la voz de Abraham? Porque en todo el llamado que encontramos en Génesis 2, aquel llamado que también hemos hablado de él, sí, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación, tienes que dejar a tu tierra, a tu padre, a tu parentela y seguir a la tierra donde yo te mostraré. Todo eso, Abraham era bendito, pero Abraham no se recoge nada. Y yo le decía, ¿cuándo fue que habló por primera vez? ¿Tú sabes cuándo fue que Abraham habló por primera vez? Yo no sé si habló, pero yo lo único que no hizo Abraham fue el sobrino que se lo llevó. Sí, exactamente, sí, ahí Dios le dijo déjalo todo y se llevó a su sobrino. Eso fue lo único que yo puedo decir. Qué pena, no lo voy a dejar atrás. Y al final le trajo unos problemas el sobrino Lot, que no vea. Sí. Pero problemas, que se tuvo que meter en una guerra y todo para ir a salvarlo. Al final lo que Dios no te manda, no te metas. Pero ¿cuándo fue que Abraham habló por primera vez? Bueno, la Biblia lo recoge. En una situación que vino un hambre a la tierra, él decide voluntariamente refugiarse en Egipto, y allí en Egipto, dice por primera vez, en Génesis 12:11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Ves? Él ya poniendo las normas. Ya no hace caso a lo que dice Dios, ahora soy yo el que mando.
Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y yo decía, ¿te das cuenta cómo cuando somos nosotros los que ponemos las condiciones todo sale mal? Para una vez que habla el pobre Abraham, mete la pata, miente, ¿verdad? Era marido y mujer, no, di que somos hermanos para no sé cuánto, para esto. Y tú dices, es que tenemos que entender que cuando nosotros queremos poner las normas y las condiciones con Dios, como dicen los latinos, la vamos a embarrar, vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar, vamos a dejar que sea Dios quien hable, quien guíe nuestros pasos, vamos a dejar que sea la palabra de Dios quien alumbre nuestro camino en medio de la oscuridad. Así que, aunque estos 3 hombres vivieron hace más de 2000 años, creo que todavía esta manera de ver el servicio a Dios todavía la mantenemos en la iglesia, el emocional, pero que no al final no quiere compromiso ninguno, el que siempre quiere poner algo delante de Dios y el que quiere poner sus normas. No. Y yo le decía a la iglesia, Dios te está llamando a comprometerte. Dios te está llamando a que te comprometas más y tienes que tomar una decisión, pero sabiendo que las condiciones las pone Dios. Además, yo sé de buena tinta, pastor, que le preguntó a la iglesia que tenía un mensaje duro, que si lo daba tal cual o lo suavizaba. Porque le pregunté, digo, yo creo que lo debe dar tal cual, porque sinceramente no hay que suavizar nada. Exactamente, mira, nosotros tenemos 2 grupos de WhatsApp, uno para la iglesia de Puerto, uno para la iglesia del sur. Al final es la misma iglesia, lo que pasa que bueno, que como hay distancia, claro, pues tenemos esos grupos. Y yo hice esta pregunta, era algo así como, voy a intentar decirte lo literal, pasa que ahora no tengo mucha memoria, pero decía algo así como, tengo un mensaje claro y directo de parte de Dios para la iglesia. Pero sé, decía yo, pero sé que si lo comparto tal cual lo tengo, muchas personas nos podemos sentir ofendidas, me incluí. Entonces le preguntaba a la iglesia, ¿qué hago? ¿Suavizo el mensaje para que nadie se ofenda o lo doy tal cual? Claro, los que me conocen a mí desde hace algunos meses o hace algunos años saben que ni muchísimo menos voy ni a quitar ni a añadir una coma ni una tilde para ni agradar ni para dejar de ofender a nadie. El mensaje de Dios se tiene que dar tal cual, sazonado, ¿verdad? No es para herir, la Biblia no está para herir, pero las cosas hay que decirlas claras, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Toda la iglesia, pues bueno, todos decían, no, compártelo tal cual, pero pasó una curiosidad. Y es que había un muchachito que es nuevo en la iglesia, que lo añadimos hace poco al grupo de WhatsApp, y tuvo el valor de decir, que además después lo premié públicamente, o sea, lo reconocí públicamente, porque tuvo el valor de decirme por el grupo, pastor, me sorprende que usted diga eso. Usted es el pastor de la iglesia. ¿Cómo está pidiendo consejo en esto? Dé la palabra como es, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir que si los demás le dicen que cambie el mensaje, que cambie? Y yo le decía a este chico, no, mira, se nota que no me conoce. Lo estaba diciendo simplemente para que cuando vengan a la iglesia y vean que es una predicación dura, como dicen por ahí, David, el que avisa no es traidor. O no es mal amigo, también. Exactamente. Pastor, el próximo 8 de abril hacemos un año. De este espacio, tremendo. 8 de abril. Yo creo que para celebrarlo deberíamos hacer el directo por la tarde. Como tú quieras, ¿no? Tú eres el que manda, esta es tu emisora. Yo creo que estaría muy bien para premiar la fidelidad de las personas, poder hacerlo en directo. Pues me parece correcto. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Bueno, pues empecemos, si le parece, con las preguntas de esta semana, que hablábamos la semana pasada del tema de la Semana Santa. Sí. Y quiero saber si en la Biblia el castigo de pegarse latigazo o cargar la cruz se nombra en algún momento. Se nombra, pero para Jesús. Yo sé por dónde va tu pregunta, para la gente que lo hace, ¿no? Claro. Esa gente que en las procesiones no solamente carga imágenes, sino que ellos mismos se prestan a ser crucificados, a golpearse. Sí. Creo, estoy bastante inculto en este sentido, pero creo que aquí en España no es tan radical, pero yo he visto, por ejemplo, en México o en ciertos otros lugares en Latinoamérica, o sea, que se abren la espalda literalmente a latigazos. Había unos que se golpean en el pecho, que se dejan en carne viva, o sea, cosas que tú dices, no tiene sentido ninguno. La gente eso quizás lo hace con buenas intenciones, pensando que así agrada al Señor, pero no, ese no es el camino. El camino para llegar a Dios es Jesús, es el arrepentimiento. No hay que golpearse, no hay que masacrarse, no hay que abrirse las espaldas. Ya la espalda de Jesús fue abierta para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. El Señor no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia, dice la Biblia. Quiere que nosotros nos sometamos a Él, no que... ¿De qué sirve? Yo he estado en este mundo, ¿verdad? En este mundo católico cuando era un niño, y yo sé lo que es vivir una vida literalmente haciendo lo que me da la gana.
Pero el día X, el que sea, no recuerdo ahora, ir caminando a ver a la Virgen, ¿verdad? Y ese día eres el más santo del mundo. Aunque bueno, aquí en La Peña, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Ese día es el más santo, que incluso yo me acuerdo cuando íbamos caminando a ver a la Virgen, pues entre caminata y caminata, pues así, y de todo, ¿no? Que tú decías, ¿con qué fin vas a ver a la Virgen? El resto del año no me acuerdo de ti, pero ese día te quiero y te adoro. Exacto. Entonces tú dices, ¿tú crees que el Señor quiere eso? ¿Tú crees que el Señor quiere una Semana Santa o una vida santa? Una vida santa. Entonces ya está. No es el camino, ni golpearse, ni crucificarse. Nuestra fe no está basada en rituales, nuestra fe está basada en una relación con Dios, ya está, única y exclusivamente. Pastor, ¿por qué unos creen y otros no? ¿Por qué motivo puede ser? Bueno, es una pregunta, un tema bastante complejo, donde yo creo que entran varios factores que tendríamos que poner sobre la mesa. Tampoco nos vamos a... Hay tiempo. Sí, hay. Sí. Además está a gusto. Sí. Pero que es un tema bastante difícil quizá de generalizar, porque hay, como tú dices, porque hay personas que hacen esto y otras que no. Bueno, tendríamos que ir persona por persona, pero para dar una respuesta generalizada, lo primero que tendríamos que entender y que tener claro de lo que habla la Biblia referente a esto es que Dios se ha revelado a cada persona. En una de las cartas más intensas que Pablo escribe, se la escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, una iglesia donde algunos hace siglos atrás dijeron que en Romanos podríamos encontrar casi toda la doctrina bíblica. Es un libro increíble, es un libro no fácil de estudiar, no fácil de entender porque es muy profundo. Y en ese libro, Pablo, creo que es en el primer capítulo, Pablo dice algo muy interesante, y es que dice que Dios se ha dado a conocer desde el principio a toda la creación. Dios se ha manifestado. O sea, la gente puede ver que hay un Dios. Eso es claro, es indudable que Dios existe. Es indudable que hay algo, como dicen por ahí, llámalo Dios, llámalo energía, llámalo como quiera que sea. Oye, chico, pero algo tiene que haber. Tú me vas a decir que este mundo no hay nada. Tú me vas a decir que este mundo está siendo gobernado al azar, a la suerte. No, tiene que haber algo detrás de todo esto que nos lleve. O sea, hay evidencias que así lo muestran. Lo que sucede es que yo puedo entender que haya gente que tenga dudas a qué Dios adorar. No sé si adorar al Dios del cristianismo, si adorar a Alá, si adorar a Buda, si adorar a, qué sé yo, a cuántos dioses puede haber por ahí, ¿no? Puedo llegar a entender que no sepas cómo enfocarte en tu relación a Dios. Perdón que lo corte, pero al final yo creo que es un solo Dios, es decir... Sí, solo hay un Dios. Por eso digo. No, solo hay un Dios, y creo que fue la semana pasada o la anterior que decíamos que todos los caminos no llevan a Roma. Exactamente. No, ese es el mayor engaño que hay. Alá es el mismo. No, Alá no es mi Dios. Buda no es mi Dios, yo lo siento mucho. Mahoma no es mi Dios. Dime más, no sé, Shiva, lo de los hindúes, no es mi Dios. A mí un elefante con 4 brazos no es mi Dios. Mi Dios es el Padre, es el creador de los cielos y de la tierra. Ese es mi Dios. Entonces, que la gente se haya inventado muchos atajos, muchos caminos. No, Jesús es el único camino. Entonces, yo puedo llegar a entender que hay gente que no conozca este camino, que no sepa, y después todo este circo de las religiones que hay, porque ese es el nombre que tiene, es el circo de las religiones. ¿Y cuál escojo? Yo puedo llegar a entender eso, pero no puedo llegar a entender a aquella persona que dice, no, Dios no existe. ¿Sabes cómo llama la Biblia? Y esto es un poco peliagudo lo que voy a decir, pero ¿sabes cómo dice la Biblia a aquellos que dicen que no hay Dios? ¿Cómo? Necios. ¿Sabes lo que significa necio? Persona que no sabe, no entiende, no torpe. Sí, pero de una manera, esa es la palabra. Tontos, necios. O sea, dice el necio en su corazón no hay Dios, dice la Biblia en Salmos, y creo que lo repite 2 veces. Solo el necio es el que dice que no hay Dios. O sea, una persona que se ha dejado arrastrar por la corriente de este mundo, que ahora parece que está de moda ser ateo, ahora parece como que es más divertido no creer en Dios y es más progre y más moderno no creer en Dios. La Biblia dice, es que es de necios. O sea, decir y afirmar que no hay un Dios que esté controlando todo esto, literalmente es de necios. Puedo llegar a entender que no conozcas el verdadero camino a Dios. Puedo llegar a entender que tengas tus dudas, que tengas tus preguntas, tus razonamientos, porque sí, porque no. Por ejemplo, la gente sobre todo que tiene dolor en su corazón, que ha perdido un ser querido, sobre todo cuando pierdes un hijo, cuando pierdes a alguien, o sea, que tienes que atravesar algo muy difícil en tu vida, puede llegar que incluso tu corazón se endurezca, pero de ahí a decir no creo que no hay un Dios, no, eso perdona, pero es inconcebible, eso es de necios literalmente, Entonces, ¿por qué unos creen y otros no? Porque para bien o para mal, todos tenemos libertad para escoger. Pero yo creo que todos creo no,
Todos creemos en Dios. Lo que pasa es que algunos quieren manifestarlo y otros prefieren encerrarse, pues no sé, en su orgullo, en su historia, en lo que quiera que sea y argumentar que no, inventarse palabras como ateo, agnóstico, gnóstico y tantas otras palabras que lo que vienen a reflejar es estás enfadado con Dios o no sabes conocerlo o no conoces el camino o nadie te ha hablado de él, nadie te lo ha presentado de la manera correcta y entonces te niegas a creer en Dios. Luego, por otra parte, ¿por qué hay gente que cree y que no cree? Bueno, la familia es muy importante. El 80%, más del 80% de las personas caminan bajo la creencia de sus padres. O sea que si tú naces en una familia católica, tienes más del 80% de que mueras siendo católico y vivas tu vida como católico. Si naces en una familia cristiana, pues tienes más del 80% de posibilidades que también seas cristiano. Entonces, es muy importante qué educación se le está dando a nuestros hijos. Por eso yo digo que estamos viviendo, como dice Pablo, en tiempos peligrosos. Porque para bien o para mal, David, tú y yo que ya tenemos los 40, desgraciadamente, ya no somos esos niños, ¿verdad? O afortunadamente. Sí, afortunadamente. Hemos vivido, sí, yo creo, una infancia como no vivieron nuestros hijos ahora, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero quizá, no desconozco tus padres, ¿vale? Pero quizá nuestros padres no fueron los más católicos que nos llevaron a la iglesia, pero siempre hubo un respeto en casa, ¿verdad? Sí, claro. O sea, siempre en alguna estantería por ahí perdido había una Biblia. Sí. Siempre había como ese respeto, nos mandaban a la iglesia a hacer nuestra catequesis, o correcto. Había momentos puntuales donde nos hacían hacer la comunión cuando éramos niños. Siempre había una cultura, ¿verdad? De las cosas de Dios, no quizá muy, ¿cómo decirlo? Muy que te involucrases, que llegases a ser monje, monaguillo. Hoy en día, pastor, las comuniones se han convertido en mini bodas. Pero bueno, exactamente. Es una locura. Aquellos que hacen la comunión, eso es un despilfarro de dinero tremendo. Sí. Pero lo que te digo es que, para bien o para mal, pero nuestros padres nos inculcaron. Hoy en día no, hoy en día la generación que somos padres, muchos dicen ser ateos, entonces a los niños ya no le están enseñando nada. Entonces ya le estás privando de escoger. Ya le estás privando de creer o no creer. Ahora bien, podríamos cambiar un poco la pregunta, porque al final, ¿por qué unos creen y otros no? Porque todos tenemos la capacidad de escoger, ¿vale? He querido argumentar un poquito esto. Al final todos sabemos que hay un Dios. Todos. Para algunos, como para mí, es el Dios cristiano, el Dios del universo, ¿verdad? Para otros lo llaman de otra manera, otros lo que quiera que sea. Para mí Dios es indudable que existe. Y aunque yo no fuera cristiano, tendría que reconocer que hay un Dios. O sea, esto del universo, de cómo se sostiene todo, es increíble toda la perfección que hay en este universo. Así Dios se está manifestando, ¿verdad? Entonces tenemos que decir que hay un Dios. Pero vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que saben que hay un Dios, pero no quieren creer en él? O no le quieren seguir. Porque hay gente que sabe y uno dice, bueno, ¿y por qué si ese sabe que hay Dios? Porque yo conozco cantidad de gente. Debido a mi oficio como pastor, pues yo conozco mucha gente y yo siempre los intento arrastrar no a la iglesia, a Dios. A toda la gente que se acerca a mí, intento empujarle, darle una palmadita en la espalda, no a Vida Nueva, no a la iglesia, no a nuestra comunidad, no, a Dios. Si yo nunca te veo por mi iglesia, pero sé que estás en los caminos del Señor, satisfecho como pastor, como persona y como creyente. Amén. ¿Vale? Yo no arrastro a nadie a vida Nueva, a nuestra iglesia. No. Yo arrastro a la gente al Señor. Si luego ya te quieres congregar con nosotros, bienvenido eres. Si no, también bienvenido eres. Ahí lo paro porque por estas cosas que está hablando el pastor, lo que está diciendo es porque está sentado aquí semana tras semana. Ahora sí, pastor. Ya me sacaste el hilo, ahora no sé por dónde. Ah, sí, ya. No, estaba diciendo que hay mucha gente con la que yo me encuentro que yo siempre voy a derivar las conversaciones al Señor, ¿vale? La Biblia a mí me llama a redimir el tiempo y yo entiendo que cada persona que se acerca a mí, yo tengo que influir en esa persona para que se acerque al Señor. Por lo menos, como dice la Biblia, sembrarle una semilla. No quiere decir que lo vaya a convencer, porque yo no tengo ni autoridad ni poder para eso. El que convence es el Espíritu Santo, pero yo por lo menos le facilito el camino y luego que él escoja. Entonces, hay mucha gente que me dice, yo sé que hay un Dios y yo creo en Dios. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué llevas esa vida de desorden bíblicamente? No, pero es que... claro. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué hay gente que creyendo en Dios no le sigue? La Biblia nos da la respuesta. La Biblia dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué está diciendo este versículo? Que aquellos que creyendo en Dios no se quieren acercar a Él es porque saben que una vez se acerquen, sus obras malas que hacen van a ser reprendidas. La gente sabe, por ejemplo, sabe cuando está teniendo una vida de desorden. Entonces dice, bueno, ¿para qué voy a acercarme al Señor si sé que el Señor me va a demandar santidad y yo no estoy dispuesto ahora a vivir en santidad? Por eso es que no se quieren acercar.
No sé si te he respondido un poquito a la pregunta. Sí, por supuesto. Sí. Además, que ya digo, se nos va la hora volando, sinceramente. Al principio empezamos por 33 minutos, fue el primer espacio, y ya llevamos la hora y mucha gente, 1 hora y media, 2 horas. Digo, ¿no? Estaremos aquí hasta mañana, ¿no? Pastor, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Bueno, la Biblia lo dice literalmente. El Señor vino a traer salvación, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscarlo y para salvar lo que se había perdido. Literalmente eso, a traer salvación, a que nosotros podamos entender que necesitamos a nuestro Salvador, que necesitamos al Señor. En el Edén, cuando Dios crea a las primeras personas, a Adán y a Eva, todos sabemos lo que sucedió allí, que comieron de aquel fruto, algunos dicen que era una manzana, el fruto, dice la Biblia. Allí se perdió algo, en ese huerto se perdió algo que es la intimidad con Dios. La comunión con Dios. Hoy tenemos comunión, pero no a aquel grado. La Biblia dice que literalmente en el Edén la presencia de Dios se paseaba por el Edén, podían hablar, podían comunicarse, tenían esa intimidad el hombre y Dios, ¿verdad? Hoy no, hoy podemos tener comunión, pero no a ese grado. Y todo se perdió, y tú te das cuenta cómo a medida que la historia bíblica se separa del Edén, la vida del hombre va reduciendo, se va secando, el hombre se seca. Antiguamente, por ejemplo, Matusalén, que hablamos de él, ¿te recuerdas cuánto vivió Matusalén? 900 y pico de años. 969 años. Sí. Noé vivió también, no recuerdo ahora, 600 y pico. O sea, las personas vivían eso hace milenios y milenios atrás. Pero a medida que nos hemos ido separando del Edén, del Señor, vamos menguando, nos vamos secando. El ser humano se va secando sin Dios. No somos nada sin Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Hoy en día, el más robusto va a vivir aquí 80 años, poco más. El que tenga mucha dicha y mucha salud dura un poco más, pero ya está, no hay más. Nos hemos ido secando. Y el Señor ha venido a restaurar eso, a salvar la vida del hombre, a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? Creando un camino. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie, esto hay que aclararlo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para llevarnos al camino, para crear un camino que es el que nos lleva directamente a Dios. Para eso ha venido Jesús, para que ahora podamos tener acceso a la entrada de Dios, a la entrada celestial, para que una vez partamos de aquí, podamos tener acceso al cielo. Para eso Amén. Ha venido. Luego hay otro versículo que también dice que el Hijo del Hombre ha venido para deshacer las obras de Satanás. Creo que está en Primera de Juan. También el Señor ha venido para deshacer todos esos lazos del enemigo, esas trampas de Satanás que ha hecho en este mundo, el desastre. Y bueno, ha venido también para deshacer las obras del diablo. Dice Hablaremos también la semana que viene del arrebatamiento, que me interesa mucho hablar de... sí. ¿Verdad? Sí, es interesante, ¿no? Es un tema muy interesante, donde por desgracia ya te adelanto que se ha convertido en una simple doctrina de la iglesia. Todos sabemos que el Señor viene, pero pocos viven sabiendo que el Señor viene. Pocos viven preparándose para ese momento. Es una doctrina de la cual podríamos hablar, desglosar, explicar, algunos de una manera mejor, otros peor. Mi pastor es un maestro en cuanto a este tema de la escatología. Escatología significa de los últimos tiempos, es un maestro impresionante, pero al final hay muchos que simplemente lo tienen como doctrina, pero tú dices, bueno, si sabes que el Señor viene, ¿por qué sigues viviendo ese tipo de vida, ese estilo de vida? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no está tu vida en santidad para cuando venga? Incluso el Señor contó una parábola. Bueno, no te voy a quitar tiempo. No, puedes seguir, de verdad. Hay una parábola que Jesús contó de 10 vírgenes, ¿verdad? Que dice Jesús que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, para que cuando el novio viniese, 5 de ellas se quedaron dormidas, no llenaron sus lámparas de aceite, que representa la llenura del Espíritu Santo, y otras 5 sí. Cuando vino el novio, cuando vino Jesús, que representa eso, hubo unas personas que se pudieron ir y otras que no se prepararon. Sabían que el novio venía, pero no se prepararon. Entonces, el arrebatamiento, la venida del Señor, no es una simple doctrina que hay que enseñarla, sino es algo que tenemos que vivir. Pastor, ¿las ideas tienen consecuencias? Las ideas tienen consecuencias, sí señor, y no solamente que tengan consecuencias, sino que la Biblia llega a decir que tal cual nosotros pensamos, tal cual son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Dice literalmente Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros al final somos un resultado de lo que pensamos, de lo que maquinamos, de lo que está aquí, de las ideas que tenemos, ¿verdad? Nuestra vida es el resultado de lo que pensamos. La Biblia habla, por ejemplo, en Jeremías, que nuestros pensamientos tienen fruto.
Pero no es que es algo supersticioso, piensa bien para que te llegue bien. No es eso, sino que al final está demostrado que en aquello que tú piensas es aquello que ejerces, es aquello que llevas a la práctica. Entonces nosotros somos atracción, ¿no? Exactamente, somos un reflejo de lo que pensamos, a tal grado que Pablo llegó a decir que lo primero que nosotros tenemos que transformar en nuestra mente, en nuestra vida, es nuestro entendimiento, renovados por medio del entendimiento. Tenemos que renovar nuestra manera. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, renueva tu mente. No te conformes a cómo piensa en este mundo, renueva tu mente. Y evidentemente, sí, nuestras ideas, nuestros pensamientos tienen unas serias consecuencias, para bien o para mal. Por eso la Biblia, creo que fue Pablo a los Filipenses, dijo cómo teníamos que pensar. En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza. En esto pensad. Y hace hincapié en esto de que tenemos que pensar siempre en lo bueno. Aunque haya evidencias para pensar mal, uno siempre tiene que pensar bien. Siempre se tiene que esforzar en pensar bien para que no endurecer tu corazón. Porque si empiezas a pensar mal, a desconfiar de todo el mundo, ahí se complica la cosa. Así si las ideas, los pensamientos tienen consecuencias totalmente. Yo voy a compartir algo con todos ustedes aquí en el programa, ¿no? Y es que yo estoy estudiando periodismo y en uno de los exámenes me salió mal. Y yo le decía a mi pareja, digo, voy a suspender. Que no. Digo, bueno, yo creo que estoy para un 5, pero voy a suspender. Y al final suspendí, saco un 3. No, pero espera. Y pedí una revisión del examen. Sí. Y dije, voy a probar. Y al final aprobé ese, sí, con un 5. La profesora vio el examen y rectificó y dijo que me merecía ese 5. Por eso digo que totalmente, las palabras tienen poder, ¿eh? Pero en ese sentido, David, o sea, sé por dónde vas, pero no es por cuanto más yo diga voy a probar. No, claro que no. Pero yo pensaba que estaba para un 5, aunque los pensamientos malos me vinieron a la mente. Exacto, claro. El enemigo te quiere bombardear, te quiere desanimar, y gracias que por lo menos tuviste un poco de lucidez. Oye, no, quiero revisar, porque si no te quedas con el 3 y te quedas suspendido. Exactamente, hubiera ido a la extraordinaria, ¿no? Sí, bien. Pastor, ¿cree que Dios puede odiar algo de este mundo actual? Bueno, la palabra odiar es muy fuerte. Aunque es un Dios de amor, todos lo hemos dicho siempre, ¿no? Sí. Pero podría odiar algo. Pero no solo David, Dios es un Dios de amor, que sí, sino que Juan lo presenta como que Dios es amor. O sea, la esencia del amor es Dios. No es que Dios tenga amor, como podemos tenerlo tú y yo. No, es que Dios es amor. Él es la esencia del amor. Sin Dios no existiría el amor entre nosotros. Entonces, decir que Dios puede odiar, no, yo creo literalmente que Dios no puede odiar. Porque odiar, ¿qué es? Odiar es un sentimiento de rechazo hacia alguien, pero con ideas de venganza. O sea, yo te odio y no me voy a quedar con ese sentimiento. Yo te odio y deseo que te vaya mal. Deseo que te pudras, deseo que tu vida sea una amargura, ¿verdad? Y no voy a estar dispuesto a perdonarte. Eso es el odio. Yo creo que no. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios no odia, pero sí aborrece, que es diferente. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es dejar de lado. Detestar. O sea, detesto lo que hace. No lo odio, porque Dios no es todopoderoso y todo lo puede, pero no quiere tener esa capacidad. Como le pasó con Adán y Eva. Con Adán y Eva, bueno, y hay más casos. Hay un caso en la Biblia que Jacob y Esaú, ahora no recuerdo, creo que es el Malaquías cuando dice, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aborrecí no es odiar, es te doy de lado. O sea, tengo que darte de lado. Y ahí sí, la Biblia enseña muchas cosas que Dios aborrece, que Dios detesta. Dios detesta a los pecadores, a los que están todo el día. Dios detesta al que está al impío en su camino, dice la Biblia. Dios detesta y aborrece la lengua mentirosa, los falsos testigos. Bueno, Dios detesta muchísimas cosas, todo referente con el tema de pecado. Pero de ahí a odiar, no, porque Dios no tiene esa sed de venganza, de querer acabar, de querer de que te vaya mal. No, todo lo contrario. Si mañana cerrase la iglesia de Vida Nueva en Morro o en Puerto, pastor, ¿cambiaría algo? No, lo digo sobre todo porque evidentemente Vida Nueva no es solamente los cultos de domingos y miércoles, lo de los estudiantes y demás, sino es mucho más allá, ¿no? Claro, primero para responder a esto, ya que me enrollo más que una persiana, yo me doy cuenta que cada pregunta parece como que... No, pero me gusta explicar bien las cosas y que no generar dudas. Hay una parábola que Jesús contó que dice que cuando tú explicas algo y hay alguna duda, puede venir el malo y robarte, ¿verdad? Y entonces eso genera en ti, como tú salgas de aquí con dudas,
el enemigo te va a robar toda la información. Entonces a mí me gusta explicarlo de una manera clara, sencilla, básica, que lo podamos entender. No es que yo tenga todas las respuestas, ni muchísimo menos, pero me gusta explicarlas bien. Para explicar esto, ¿qué pasa si Vida Nueva cierra? ¿Afectaría algo? Bueno, aclarar primero qué es la Iglesia Vida Nueva. Porque la Iglesia Vida Nueva no es el local. Ahora mismo tenemos 2 locales, uno aquí en Morrojable, uno en Puerto Rosario, donde nosotros nos reunimos. La iglesia no es el lugar, la iglesia somos las personas. Entonces, ¿qué pasa si nos cierran el local? Absolutamente nada. Nos cierran el local, nos vamos a la montaña, que ya hemos estado ahí meses. De hecho, Vida Nueva aquí en Fuerteventura nace de estar meses adorando a Dios en la montaña. No tenemos problema, nosotros no dependemos de un local. Agradecidos a Dios por tener un lugar físico donde poder congregarnos, pero Vida Nueva no es un local. Hoy estamos aquí, nosotros estuvimos en Puerto Rosario, hemos alquilado cines, hemos estado en locales, aquí hemos alquilado el mejor teatro que dicen que hay aquí en Fuerteventura, uno de los mejores teatros, el Iberostar Palace, que es un teatro de lujo. Ahí estuvimos un año nosotros alquilando eso solo los domingos. Entonces, ¿ha cambiado algo de estar aquí, allí en la montaña? No, no cambia nada, porque la iglesia somos las personas. Entonces, ¿qué pasa si cierran los locales? Nada. Nos buscamos otro y si no nos dejan, pues nos vamos a la montaña y si no, seguimos buscando a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si Vida Nueva, la iglesia, las personas, nos vamos? Ahí sí hay un problema. La gente piensa que aunque no vengan a la iglesia, no tengan nada que ver con la iglesia, ni siquiera digan que no creen o lo que quiera que sea, piensan que nosotros somos un grupo de religiosos que nos reunimos ahí. No. La Biblia nos compara con un punto de luz en medio de la oscuridad. La iglesia, en este caso Vida Nueva, las iglesias cristianas, ¿vale? No es que nosotros seamos la única luz, ni muchísimo menos. La iglesia cristiana, en mi caso, como estoy en Vida Nueva, hablo de Vida Nueva, somos una luz, un luminar, como dice Pablo, en medio de una generación perversa y maligna. Wow. Si tú quitas la luz, esto se va a quedar en oscuridad total. De hecho, ya te adelanto también, cuando vayamos a hablar de ese arrebatamiento, que cuando la iglesia sea quitada, va a haber unas consecuencias, pero terribles. O sea, lo único que ahora mismo está frenando el caos absoluto en este mundo es la iglesia. Es el clamor de los hijos de Dios. Es que las personas seguimos orando por paz en este mundo, cuando sabemos que esto es un desastre y a peor va a ir, pero aún así seguimos clamando y clamando y clamando y clamando, y eso está frenando la destrucción, ¿verdad? Si tú quitas una luz, esto se va a quedar en mayor tiniebla. Hay un versículo, ahora no recuerdo exactamente, puede ser Apocalipsis 9:6, si no lo es, perdonen, que dice que en aquel entonces, en ese momento cuando la iglesia es quitada, la gente va a buscar el morir, pero no podrá porque la muerte huye de ellos. Es un tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, hay tanta oscuridad que la gente va a querer quitarse del medio, pero no podrán. Entonces, ¿qué pasa si Vida Nueva o cualquier iglesia cristiana desaparece? Que la cosa se pone difícil. La gente debería dar gracias a Dios y a los cristianos por existir. Aunque tú no quieras saber nada de Dios, no quieras saber nada de la iglesia, no quieras saber nada de congregaciones ni de nada, pero deberían de dar gracias a Dios y a la iglesia por existir. Me faltan 4 preguntas y no las voy a poder dar en el día de hoy porque ya llevamos 49 minutos, así que va a ser totalmente imposible. Pero sí quiero hacerle una del canal, pastor. Sí. Que es Mirta Palma 2843 y dice así: muy buenos días, pastor Alberto y hermano David. Gracias por un nuevo día junto a Despertando con Jesús. Una pregunta, pastor. ¿Por qué no aparece el nombre de la madre del rey David? Creo que eso ya lo habíamos hablado en otro momento. ¿Sí? Sí. Ahora me pilla en fuera de juego. Creo que el padre Isaí, ¿verdad? Que se llama Isaí. Ya lo dije porque al final la Biblia está en un contexto judío, que es un contexto muy patriarcal. Patriarcal, muy machista, donde se resalta mucho la figura del hombre. Entonces lo que interesa siempre es, lo que interesa es saber tu ascendencia paterna, tu ascendencia de hombre. Por eso la Biblia no habla de la madre de David. Y porque la Biblia se centra en lo importante. No quiero decir que la madre de David no sea importante, no me malinterpreten, porque hoy en día todo parece que hay que decirlo aquí midiendo las palabras, ¿no? Pero al final, ¿quién es el protagonista? David. Y el padre se le nombra para demostrar
que David venía de un linaje judío, simple y llanamente por eso. Se nombra a Isaí, el hijo de Isaí, para demostrar que David tenía una ascendencia judía, pero no se le nombra no por nada en específico, sino porque no viene al caso, igual que no se nombra a los abuelos de Jesús, no se nombra a cantidad, miles de millones de personas en la Biblia. ¿Por qué? Porque no, la historia va por una línea. Sonia Rauda 7968 dice, también se dijo que proverbios son principios, no promesas, y yo pienso que lo son promesas. Ejemplo, Proverbios 8:17. Me acordé cuando predico en el Salmo 5, pues en el Salmo 5, pues de esas citas me agarré para buscar a Dios por la mañana. Eso lo hago desde hace muchísimo. Saludos desde Canadá. Desde Canadá, madre mía, increíble. Proverbios son consejos. Son consejos y son enseñanzas. Además, si no recuerdo mal, Proverbios comienza diciendo que estas son las palabras de Salomón, son los consejos para adquirir sabiduría. Proverbios es un libro donde adquieres sabiduría. ¿Qué sucede? Que muchos de esos consejos, si los llevas a cabo, tienes una bendición, tienes una promesa. Pero no es que Proverbios sean promesas, no, son consejos que al seguirlos, heredas bendición para tu vida. Amén. Salmo 115. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan. Saurelia López 2380. Sí, creo que eso va porque en el programa anterior hablamos de eso, ¿no? De así son todos los que en ellos, todos los que hacen estas figuras y todos los que en ellas confían. Los ídolos. Sí. Correcto. Paulina Dávila, psicoterapeuta. Buenas tardes, noche en Europa. Los saludo desde Canadá. Desde ayer ya los esperaba. Gracias a Dios estamos bendecidos. Norcaender 5738. Bendiciones, pastor Ares y David. No me pierdo ni una entrevista. Gracias a Dios por usarlos para compartir la palabra y explicarla. Saludos desde Lima, Perú, desde México y demás. También dicen por aquí Sonia Rauda 7968. Le voy a tomar la palabra. Pregúntenme todo lo que quiera. Pastor Alberto, a mí se me enseñó que Proverbio no tiene contexto. ¿Qué dice usted? ¿Cómo no tiene contexto? Que no tiene contexto, que Proverbio no tiene contexto. No, es decir, decimos una frase y no lo decimos basándonos claro, porque son unos principios, son unos principios donde quizás no hay una historia detrás, donde no hay un contexto en cuanto, como por ejemplo lo pudiera tener cuando habla David, que hay que respetar mucho el contexto para analizarlo, pero sucede algo. Porque a veces resumimos el contexto a los versículos anteriores y posteriores, ¿no? El contexto es el más cercano y el más amplio, hasta lo último, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretar Proverbios? También respetando el contexto bíblico. Lo que no podemos decir, bueno, yo creo que aquí dice esto, cuando en otra parte de la Biblia dice lo contrario. Dice lo contrario. No. El contexto bíblico nos dice que así no se puede interpretar eso. No tiene un contexto inmediato, pero tiene un contexto general. Bueno, ya hablamos que la semana que viene vamos a hablar del arrebatamiento, y también Luis Méndez Calvo nos pregunta, nos dice que podríamos hablar sobre ungir las casas. Muchas gracias, muy edificante, aprendo mucho. Saludos a David y al pastor. Saluda desde, no sé dónde la bandera. Una bandera de Israel y la otra no sé dónde. No lo sé. Perfecto, hablamos de eso también. Sí, hay una costumbre, hay una corriente cristiana, como te decía, creo que ahora hablábamos de que como el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Antiguamente a los reyes, a los sacerdotes se les ungía con aceite, con ese símbolo del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, pues hay quienes creen que hoy en día hay que ir ungiendo casas, ungiendo coches, mojando con aceite a cosas. Y bueno, yo no soy muy partidario de eso. Sí creo cuando la Biblia dice, por ejemplo, que a los enfermos, cuando vamos a orar por ellos, ungiéndolos con aceite, como eso simplemente es un recordatorio de que el Espíritu Santo está obrando en ti, pero no, eso no es el Espíritu Santo. Cuando se te unge, se te pone un poquito de aceite, no, el Espíritu Santo está en ti, no es un símbolo para que tú recuerdes que el Espíritu Santo está en ti. Pero eso de ir ungiendo casas, negocios, coches, personas, yo no soy partidario, quien lo quiera hacer que lo haga, evidentemente, pero yo no soy partidario de eso. La semana también hablaremos de Chosen, que hay una serie también que hemos visto de un tráiler, que está, por lo menos parece ser que está muy bien. También está la película El Cónclave, no sé si la han podido ver algunos que nos siguen, que está también un agüita con El Cónclave. Nos mandan un mensaje, Anita-B7B5Y. Buenos días, bendiciones. Hace casi un mes que estoy en contacto con este programa, gracias a la cortesía de una hermana que vive en África.
Qué bonito, ¿eh? Espero con agrado todos los jueves. Muy interesante cada programa que veo. Espero con agrado los jueves. Bendiciones al pastor y también al entrevistador. Dios los bendiga. Bueno. África, pastor. África. Mira, hay 2 minutos más. Sí. Bueno, dos cosas rápidas. Primero, hay una familia, un matrimonio de Estados Unidos. Ahora no recuerdo dónde, perdón, sé que está viendo. Y de Argentina también, de Mar del Plata. No, ahora voy a quedar mal con este matrimonio, pero bueno, ellos me escriben y él es ciego, perdón. Perdón, pastor. Sí. Y entonces este matrimonio pudieron ir ahora a ver al pastor José Manuel Sierra, que está para allá, para Estados Unidos, y les preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo? Y me decía, muy bien. Ella me decía, muy bien. Bueno, y me ponía un texto ahí muy, muy bonito, que todo muy bien. Me dice, Alberto, quiero que sepas que yo me identifico con David. Yo soy como David, me decía, pero no David el de la Biblia, contigo. Dice, soy una persona que quiero crecer en el Señor, que me gusta aprender, que no sé, que me encanta escuchar. Y me decía eso. Y lo otro, ya no sé qué te iba a decir lo otro, fíjate. Lo otro, pues. ¿Qué dije? Lo de África. Resulta que en Tenerife alguien se puso en contacto por medio del canal de la iglesia desde Japón. Desde Japón. Y le dijo, ustedes están en Tenerife. Yo tengo un conocido, un familiar, no recuerdo, que vive en Tenerife y desde Japón se pone en contacto con este familiar. Tienes que ir a la iglesia. Casualmente, esas casualidades de Dios, ¿sabes dónde vivía ese hombre? En el edificio de la iglesia. ¿Qué dice? Sí, y ahí se congrega con nosotros en la iglesia, pero tú dices, ¿cómo es posible que la palabra predicada de aquí llegue hasta Japón, desde Japón hasta aquí, de aquí, y que esta persona se entrega al Señor? Y mira qué bonito esto, desde África. África, qué bonito, ¿eh? Muy bonito, de verdad, bonito. Pastor, ahora sí que sí, no tenemos tiempo. Nos vamos, venga, apaga que nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes, cada día somos más. Ahora, a las 11, el rebumbio, así que no te vayas, que seguimos y pasamos lista. Hasta ahora.